Buenos días, queridos estudiantes del tercero medio A y tercero medio B. Comenzaremos la clase de hoy, que corresponde a la asignatura de Filosofía, Plan Común. Entonces hoy, martes 4 de agosto, continuaremos desarrollando la guía número 8, que es una guía de autoaprendizaje, sobre la pregunta por lo real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Para, para esto hemos estado describiendo, explicando y, y entregando ejemplos de la alegoría de la caverna de Platón. ¿Quién fue Platón? Bueno, Platón fue un gran filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, discípulo de Sócrates. Se caracterizó por escribir o elaborar de forma literaria sus propuestas filosóficas, es decir, a través de diálogos. Dentro de sus principales diálogos, por la importancia, relevancia y genialidad de su propuesta filosófica, están el Menón, el Timeo, las leyes, la República, la apología de Sócrates, el banquete, el Fedro, el Fedón. Son, son formas literarias de elaboración filosófica, en virtud de la cual ex existen interlocutores que encarnan preguntas, dudas e interrogantes acerca de ciertos problemas fundamentales que ya de por sí los griegos se planteaban o formulaban. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿O cuál es el principio de todas las cosas? ¿Qué es lo real? Todo fluye y nada permanece. Todo fluye y nada permanece. Por ejemplo, podríamos plantear o formular diversas, diversas interrogantes que estructuran una concepción de mundo del personaje en cuestión. Entonces, Platón, en sus diálogos, sus protagonistas planteaban o formulaban diversas preguntas a través de la conversación o el diálogo. Diálogo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Existe el bien, existe el mal. ¿Qué es el mal? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de todo lo existente? Entre otras consideraciones interrogantes. Platón estuvo influenciado, perdón, Platón fue influenciado por Sócrates. Las primeras etapas de su trayectoria vital está impregnada fuertemente por la figura intelectual y personal de Sócrates, por Pitágoras, filósofo matemático griego, Parménides y Heráclito. Además, Platón fundó la Academia, un, un centro de estudio y de investigación
intelectual donde personas, sobre todo hombres, no es culpa mía, está consignado así, muchachas, conversaban, dialogaban, debatían, impugnaban, deliberaban sobre los grandes problemas fundamentales que, que afectaban a los seres humanos, o dicho de otro modo, los problemas fundamentales de la existencia humana, ¿cierto? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el poder? Cuál es cuál es la forma de gobierno más apropiada y adecuada para implementar las polis griegas, que es el amor, entre otras consideraciones? Entonces en la academia se planteaban o formulaban preguntas 4, 8, 16, K, se debatían, se lograban mínimos civilizatorios para posteriormente continuar dialogando, charlando, ade, charlando, conversando, debatiendo. Insisto en este punto sobre problemas filosóficos relevantes. Por, con ello, con ello, la figura personal e intelectual de Platón se eleva exponencialmente porque nos plantea cómo el ser humano logra la ascensión al conocimiento verdadero de las cosas. Para estos efectos existe esta bella, poética y sentenciosa alegoría, ¿cierto? La alegoría de la caverna, que en las clases anteriores hemos propuesto, visto y explicado. La alegoría de la caverna plantea la relevancia, insisto, de la ascensión del ser humano gradualmente hacia el exterior de la caverna, es decir, el conocimiento verdadero de las cosas, para captar, conocer la idea de bien. También nos plantea la existencia de mundos o la duplicidad de mundos, ¿cierto? A partir de la alegoría de la caverna podemos constatar el interior de la caverna versus exterior de la caverna. Respecto al interior de la caverna, representa o simboliza el mundo sensible, el mundo de la simple apariencia, el mundo de la mera o simple opinión, el mundo donde pululan existe multiplicidad de sombras, donde estas son la verdadera realidad, de, de acuerdo a lo que ven u observan los prisioneros. Estos prisioneros están encadenados de pie y cabeza. Estos prisioneros están encadenados de pie y de cabeza. Solamente ven u observan estas sombras. ¿Quién provoca estas sombras? Ciertos personajes que caminan circularmente detrás de ellos. ¿Y cómo proyectan esas sombras dichos personajes? Mediante una fogata existente a espaldas de los prisioneros. Entonces, los prisioneros encadenados de pie y cabeza consideran que la verdadera realidad son las sombras. Estamos aludiendo al interior de la caverna. Mundo sensible, mundo de la opinión, mundo de la mera apariencia, ¿cierto? Sin embargo, uno de los prisioneros logra desencadenarse o escapar y lentamente va captando, vislumbrando y observando
la totalidad de lo existente a su alrededor y logra salir del interior, desde el interior de la caverna, para estar, estar presente en el exterior de la caverna. ¿Qué simboliza el exterior de la caverna? El mundo de las ideas, el mundo inteligible, el mundo, el mundo suprasensible, como dice Platón, donde el filósofo, el prisionero que escapó o se desencadenó, logra salir, salir de la ignorancia para lograr captar, vislumbrar, conocer la idea de bien, quien simboliza y representa de manera patente y precisa la idea de bien, el sol que ilumina la trayectoria vital de la persona a través del logos o de la razón. Queridos estudiantes, entonces Platón, claro, plantea o formula la pregunta, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Entonces, este prisionero que logró escapar, es decir, emanciparse de sus cadenas, logra observar, mirar gradualmente la nitidez y la claridad de todo lo existente. Flora, fauna, árboles, ríos, nubes, cielo estrellado, finalmente el sol. Finalmente el sol. Finalmente el sol, queridos estudiantes. Nuestro protagonista incluso vuelve al interior de la caverna para comentar y explicar, persuadiendo a sus ex compañeros de caverna que la verdadera realidad, la verdadera realidad, la maravilla, la maravilla acuciante de todo lo existente está allá afuera, está allá en el exterior. Sin embargo, estos no se dejan persuadir y lo disuaden para que deje de comentarles sobre dicho fenómeno. Entonces optan por seguir y perpetuar sus agendas de adicciones personales y considerar que las sombras proyectadas en el muro son la realidad, es decir, son lo verdadero. Queridos estudiantes, imagínense, imagínense todo esto proyectado o extrapolado a la actualidad histórica, a la actualidad histórica del hoy, que simboliza el interior de la caverna versus exterior de la caverna. Insisto, todavía estamos aludiendo a la alegoría de la caverna. Alegoría de la caverna en la cual se plantea la pregunta, ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Lo que existe, lo que existe es necesariamente, lo que existe es necesariamente lo real, que es la realidad. ¿Es aquello de lo cual captan nuestros sentidos o simplemente aquello de lo cual capta nuestra razón o el logos, queridos estudiantes? Por eso es importante plantear la pregunta, queridos estudiantes, plantear la pregunta, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? En la actualidad histórica del hoy, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué es la realidad?
una ficción muy difundida, muy difundida, o nuestros sentidos corporales nos engañan. Tiene el prisionero escapado o desencadenado simboliza al filósofo, al rey gobernante que capta y conoce la idea de bien. Queridos estudiantes, que capta y conoce la idea de bien. Queridos estudiantes, a continuación voy a compartir un video y un breve documento sobre la guía número 8. Recuerden, jóvenes, recuerden, queridos estudiantes, que estamos aludiendo a la guía número 8. Unidad 2, guía número 8. Planteando la pregunta: ¿qué es lo real? Para estos efectos, usando la alegoría de la caverna de Platón. Presten atención, por favor. Gracias. Presten atención. Es una interpretación razonable y plausible sobre la alegoría de la caverna de Platón. Presten atención más a lo que hemos ido comentando acerca de esta interpretación filosóficamente fascinante por parte del filósofo Platón. Un fruto excelentísimo del pensamiento filosófico. Él nos pide lo siguiente, nos pide que usemos la imaginación y háganme caso, síganme por el recorrido del relato que les voy a ir comentando de Platón, sin tratar de hacerse demasiadas preguntas acerca de por qué y cómo. Simplemente hagan el esfuerzo de seguirle la corriente a Platón. Platón, en el diálogo que va estableciendo con Glaucón en la República, les pide que imagines. Dice: querido amigo, imagínate la siguiente situación. Hay un cierto número de personas que han nacido en el fondo de una caverna, o no nos dice que han nacido, pero nos dice que han estado siempre ahí, en el fondo de esa caverna, en la cual están mirando al fondo de la caverna. Ustedes tienen una imagen que los va a ayudar a ir contemplando el video, entendiendo bien de qué se trata el mito. Se imaginen que estas personas están mirando siempre al fondo de la caverna, están atados, han estado siempre atados de pies y manos, siempre han estado mirando con la cabeza hacia el fondo de la caverna y no conocen otra realidad. Luego nos dice Platón que imaginemos que atrás de ello hay una especie de pared, una pared un poco más alta que ellos, y por encima de la pared pasan personas conversando, hablando y llevando en la mano unos objetos, distintos objetos, que van como transportando de un lugar al otro. Atrás de estas personas y un poco más arriba hay un fuego siempre encendido, un fuego que está siempre prendido, que hace que las personas y los objetos que las personas llevan se iluminen y reflejen su sombra en el fondo de la caverna. Fondo de la caverna que están mirando siempre esta especie de prisioneros que están metidos ahí adentro. Platón nos pide que imaginemos esto y nos dice que pensemos también qué pensarán estas personas acerca de estas sombras que ven proyectadas en el fondo de la caverna, a lo cual
podemos considerar bastante obvio, nos dice Platón, que van a pensar que esa es la única realidad que existe. Estas sombras que ven reflejadas en la caverna es todo lo que ellas vieron durante su vida, y para ellos esa es la verdad. Dice, seguramente estas personas crean que esto es la única realidad que existen y establezcan criterios de clasificación e incluso organicen juegos acerca de adivinar qué sombra va a pasar primero, qué sombra después. Creen una especie de cultura alrededor de ese mundo de sombras que es la única realidad que existe. Luego nos pide que imaginemos la siguiente situación. Un día, uno de estos prisioneros logra sacarse estas cadenas y logra escapar. Y piensa, al principio, cuando logre escapar, le va a costar mucho moverse. Esta persona nunca se ha parado y está en el fondo de una caverna. Le dolerán los pies, los huesos, los músculos atrofiados. Pensemos que ni siquiera sabrá caminar y va a querer pararse, le va a costar mucho, pero lo va a lograr y va a querer empezar a salir de la caverna. Descubrirá la pared que hay detrás de ellos, descubrirá que por ahí pasan personas, verá por primera vez ese fuego resplandeciente, se irá emocionando, irá tratando de salir de la caverna y de pronto logrará con mucho esfuerzo ir trepando la caverna y contemplar la verdadera realidad, el mundo tal como nosotros lo conocemos, el cielo, los árboles, el pasto, la tierra, el agua. ¿Qué va a pasar? Viene del fondo de una cueva, por lo tanto sus ojos no están acostumbrados a la luz. Al principio le dolerán mucho los ojos, le costará mucho ver, pero después, de a poco, irá logrando entender qué son las cosas y estará fascinado. Se preguntará con una especie de estupefacción, ¿qué es esto que estoy descubriendo? Y estará feliz y irá descubriendo toda la realidad de a poco y tratando de entender qué es eso que ven sus ojos y que escuchan sus oídos, hasta que en un momento, en el medio de la euforia, recordará a sus compañeros de prisión. Y dirá, no puede ser, tengo que liberarlos, tengo que lograr que estos que han estado al lado mío todo este tiempo vean también esta realidad que yo estoy viendo. Entonces bajará corriendo a la caverna y cuando llegue al fondo se encontrará con sus compañeros, pero tendrá un problema. Como viene de la luz, viene del sol y vuelve al fondo de la caverna, sus ojos no podrán ver a sus compañeros que antes sí veía. Pero no le importa, porque es tanta la alegría que tiene que empezará a contarles. Saben que he logrado salir y afuera hay un sol y hay un cielo y hay nubes y hay pasto y hay árboles. Vengan, los quiero liberar, pero no va a poder porque está ciego. Entonces los compañeros lo van a mirar absortos y hasta con un poco de miedo y pensarán, este se volvió loco. Este ha salido de la caverna, se ha desatado y esto le ha hecho mucho mal a su psiquis, se ha vuelto loco. Pero el compañero que se había liberado no los escuchará y hará fuerza y forcejeará para que puedan salir y tratará de sacarle las cadenas, pero frente a la insistencia de este y al miedo de aquellos, y cuando los intenta parar y a ellos les duele tanto los músculos porque los tienen atrofiados, se verán en la necesidad de ponerle un freno, y en ese ponerle un freno terminarán incluso matando al que los quería liberar, agarrando sus cadenas, volviéndoselas a poner y quedarse contemplando las sombras para siempre. Platón nos hace pensar en este mito, en esta alegoría, para decirlo más correctamente, con muchas razones. Toda alegoría, todo mito es un gran símbolo, y como gran símbolo refleja muchas realidades.
¿Qué realidades quiere reflejar la alegoría de la caverna? Bueno, son varias. En primer lugar, la literal, la que dice Platón, es la educación. El mito de la caverna nos manifiesta las diferencias que hay entre el hombre educado y el hombre sin educación. El hombre que, que está en la ignorancia y el hombre que conoce la verdad. El maestro es el que logra salir de la ignorancia, contemplar la realidad y viene a intentar sacar a los otros. Muchas veces en ese intentar sacar a los otros reaccionan y lo terminan odiando, no sé si matando, como le pasó al prisionero. Si alguno de ustedes tiene ganas de matarme, por favor les pido que contengan ese impulso. Es normal, según nos dice Platón, pero conténganlo, por favor. Pero sí que nos cuesta, porque salir de la ignorancia es subir una cuesta, es subir una cumbre, es esforzarse, y eso cuesta. El profesor tiene la ventaja de que lo hizo primero, y entonces, por lo tanto, va a lograr poder, de alguna manera, esforzarse para sacar a los otros. El segundo La segunda explicación, mejor dicho, que podemos inferir de este mito de la caverna es una explicación más metafísica. En el video anterior habíamos explicado la teoría de los dos mundos platónicos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, y es muy fácil detectar en Platón, en esta alegoría específicamente, los dos mundos que Platón divide. El mundo sensible es este mundo de sombras en el cual se encuentran los prisioneros, y el mundo inteligible, el verdadero mundo, el mundo donde están los originales de la realidad, el mundo Parmenidio, el mundo donde estaban las cosas que nunca cambiaban, es el mundo del exterior de la caverna. Estos dos mundos platónicos de alguna manera están bien reflejados en este mito de la caverna. Esta alegoría platónica ha tenido miles de reinterpretaciones y sigue siendo hoy en día una gran fuente de introducirse al pensamiento filosófico, de entender distintas realidades y de ir sacándole un montón de jugo, porque como todo símbolo es de alguna manera interminable su significado. Fíjense, y en clase seguramente lo han hecho, y si no lo han hecho, se los recomiendo que lo hagan, que hay muchísimas similitudes en varias obras artísticas, como por ejemplo el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, o la película Matrix, la 1, que de alguna u otra manera podríamos llegar a pensar que tiene una inspiración en esta alegoría de Platón. Creo que de más está decir la belleza y la profundidad que tiene la alegoría platónica. Les recomiendo que la busquen, la lean tranquilos ustedes. Yo se las he relatado lo mejor que he podido, pero nunca se reemplaza la lectura del original de Platón, que está hecho en diálogos, que es muy rico en imágenes. Se las recomiendo muchísimo y espero que esto le haya servido para entenderla mejor. Nos vemos. Que insisto en el punto, queridos estudiantes, esta alegoría de Platón nos permite plantear la pregunta acerca acerca de lo real, qué es lo real, qué es la realidad. Y a partir de esta representación de los mundos, ¿cierto? Hola, Mundo. profe. Buenos días, maestro, buenos días, tanto Estamos. tiempo. Buenos días. Buenos días. Nos vemos. Saludos a los jóvenes. Gracias, que tenga buen día, gracias. Igual. Entonces, la alegoría de la caverna de Platón, por cierto, es una profunda, lúcida
y poética interpretación de cómo el ser humano logra ascender desde la ignorancia hasta el conocimiento verdadero. Dicho de otro modo, cómo el ser humano logra captar y conocer la idea de bien. El filósofo, insisto en el punto, es el prisionero que logra escapar y que insiste en volver para lograr persuadir o convencer a sus ex compañeros de prisión que la verdadera realidad existe en el exterior de la caverna. Por lo tanto, no logra su propósito fundamental e incluso no lo matan, pero incluso es amenazado y lo disuaden a que siga insistiendo porque los prisioneros de pies y manos desde el nacimiento consideran que la verdadera realidad son las sombras, que la verdadera realidad es lo que observan en el interior de la caverna. Queridos estudiantes, para finalizar, muchachos, les voy a mostrar lo siguiente. Aquí básicamente es una aproximación concreta a la filosofía de Platón a través de la alegoría de la caverna. Entonces hay diversas dimensiones: epistemológica, metafísica, política, ética, antropológica, acerca de la alegoría de la caverna. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que me importa a mí, queridos estudiantes? Está la dualidad interior de la caverna versus exterior de la caverna. ¿Cierto, queridos estudiantes? La dimensión antropológica que simbolizan los prisioneros. Los prisioneros, ¿cierto? Lo que he señalado durante varias clases, que la única realidad que existe son las sombras, es decir, el mundo sensible es el único existente y el único verdadero. Además, el reconocimiento de uno mismo como sombra, identificación del ser humano con el cuerpo, la liberación de las cadenas de un prisionero, el descubrimiento de la filosofía. Cuando el prisionero logra escaparse, ahí uno descubre el acto mismo de filosofar. Bueno, el camino hacia el exterior de la caverna simboliza el tránsito desde la ignorancia hasta el saber. El camino hacia el exterior de la caverna, que es la verdadera realidad. El reconocimiento de uno mismo a la luz del sol. Identificación del ser humano con el alma. Vida en el exterior de la caverna. Logro de una vida humana plena. El exterior de la caverna, que es la verdadera realidad, en la cual uno puede observar y mirar la flora y fauna, ríos, nubes, cielo estrellado, sol, luna, etc. La dimensión ético-política de la alegoría de la caverna. La liberación del prisionero y salida al exterior, queridos estudiantes, el camino hacia la virtud y preparación del futuro gobernante. Recuerden que los reyes filósofos son los que gobiernan la ciudad, puesto que conocen y captan la idea de bien. ¿Ya? Contemplación de las cosas en el exterior de la caverna. Significa el conocimiento de las virtudes morales, saber gobernar. Los únicos que pueden y tienen derecho a gobernar y que están capacitados para gobernar son los reyes filósofos. Nadie más. Regreso al interior de la caverna, el compromiso de ayudar a los demás. ¿A quién? A sus compañeros prisioneros de manos y pies desde el nacimiento. Busca persuadirlos de manera elocuente y asertiva para que logren desencadenarse. No logra su objetivo. Asesinato del preso liberado por sus compañeros.
¿Esto qué simboliza? Ejecución de Sócrates, el maestro de Platón. Expresión del pesimismo en relación con el cambio de la polis mal gobernada. Esto tiene que ver con que Platón fue tremendamente escéptico y reticente al valor moral y político de la democracia ateniense, puesto que considera que ésta mató a su maestro, es decir, la democracia. Resultó ser la culpable de que su maestro Platón haya sido juzgado y posteriormente ejecutado. Entonces, queridos estudiantes, posteriormente hay una imagen, Kuchen del mito de la alegoría de la caverna, ¿cierto? Están los prisioneros, tenemos acá los prisioneros de pies y manos desde el nacimiento que observan permanentemente las sombras que proyectan ciertos personajes que portan unos objetos donde la fogata juega un rol preponderante. Posteriormente uno de los prisioneros escapa. Es el comienzo del acto mismo del filosofar para salir al exterior de la caverna. Pero tengan presente esto, queridos estudiantes, la pregunta por lo real, que es la realidad desde una dimensión epistemológica, plantea la relevancia de la duplicidad de mundos, mundo visible versus mundo inteligible, y cada uno de estos mundos posee ciertas características y grados de conocimientos. Posee grados de conocimientos. Entonces, queridos estudiantes, recomendaciones, queridos estudiantes, lean y repasen la guía número 8, más los videos propuestos que son necesarios que ustedes vean en reiteradas ocasiones para que tengan mayor claridad, y además la clase grabada. Voy a subir las clases grabadas esta semana para que no tengan problemas de interpretación y de comprensión. Estamos en la guía número 8, unidad número 2. Queridos estudiantes, dudas, comentarios, interrogantes, chiquillos. Dudas, comentarios, interrogantes, queridos estudiantes del Chile profundo, del Chile real. Jóvenes, queridos jóvenes del Chile profundo, del Chile real. Muchachos jóvenes, ¿alguna duda, comentario, interrogante? Ya, insisto, repitiendo para finalizar. Repasen, revisen la guía número 8, realicen las actividades del caso, vean los videos recomendados y más las clases grabadas que voy a subir esta semana, las últimas 3 clases. Nos estamos viendo durante la semana con mis amigos del electivo de filosofía y con los demás durante la semana, Dios mediante. Sin hacer más comentarios, Gustavo Cerati. Adiós. Que estén bien. Gracias.